Cuando quieras. ¿No? Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por vuestra asistencia en nombre de la FEC. Hoy vamos a escuchar a Pablo Martín Sánchez, que, bueno, tiene un currículum grandecito. Graduado superior en Arte Dramático en el Instituto de Teatro de Barcelona, licenciado en Teoría de la Literatura y Literatura Contemporánea por la Universidad de Barcelona, premio extraordinario de fin de carrera, máster de Humanidades en la Universidad Carlos III de Madrid, premio extraordinario de máster, doctor en Lengua y Literatura Francesa por la Universidad de Lille, doctor en Teoría de la Literatura y del Arte y Literatura Comparada por la Universidad de Granada. Bueno, aparte de eso... Como decíamos ayer. Aparte de eso, el libro, entre otras cosas, ha escrito un libro de relatos, Fricciones, en 2011, y varias novelas, El anarquista que se llamaba como yo, en 2012, Tuyo es el mañana, en Acantilado, en 2016, Diario de un viejo cabezota, 2020, Ágata en el 2017. Está en colaboración. Ha traducido bastantes libros, más de 20, tanto del francés como del catalán, entre otros de Georges Perec, Arthur Jarry, Raymond Queneau, Delphine Briand, Édouard Louis, Adeline Dieudonné, Marta Carnicero, Hervé Letellier, que es del que nos va a hablar hoy, de la anomalía, y ha sido profesor de grado de traducción e interpretación en la Universidad Pompeu Fabra y actualmente es profesor de la Escuela de Escritura de la Escuela de Escritura del Ateneu de Barcelona online. Y hasta la fecha es el único miembro español del ULIPO, el Ouvroir de la Literatura Potencial. Bueno, y ya os dejo con él, a ver qué nos cuenta. Pues muchas gracias, Gabriel. Gracias a ti y a los que estáis aquí, a los que estáis aquí. Hay muchas caras conocidas y amigas, así que bueno, gracias por venir. También disculparme ante Olivia de Miguel, que no pude estar en su charla, porque esto forma parte de un ciclo, que es los tejemanejes del Trujaman, y tampoco podré estar en la de Joaquín Fernández Valdés dentro de un par de semanas. Bueno, me excuso, es lo que tiene vivir a 600 kilómetros de la librería Byron. Dicho esto, pues lo primero que quiero hacer para hablar de la traducción de juegos de palabras en Hervé Letellier, pues no es tanto introducir a Hervé Letellier, lo haré después brevemente, sino un poco explicar lo que yo voy a entender por juegos de palabras, ¿no? Porque cuando yo te di el título de la charla, di por supuesto que todos estamos de acuerdo en entender lo mismo por juego de palabras, pero luego hace unos días cuando me puse a preparar la intervención me di cuenta de que a lo mejor no era tan evidente, ¿no? Que no es lo mismo un juego de palabras que jugar con las palabras. Entonces, bueno, si me lo permitís, voy a empezar haciendo una pequeña introducción teórica sobre qué es para mí el juego de palabras. No voy a dar aquí una conferencia magistral sobre traductología de juegos de palabras ni nada por el estilo, sino que me lo voy a llevar a mi terreno y luego ya pues, os mostraré algunos ejemplos que me he encontrado traduciendo a Hervé Letellier y cómo he intentado resolver los juegos de palabras, ¿no? Entonces, lo primero que hice, pues lógicamente, fue intentar ir a los libros especializados para ver qué decían sobre los juegos de palabras, ¿no? Entonces, pues me fui a buscar el diccionario de Marchesi y Forradellas, ¿no? De términos literarios, retóricos, etc. No lo encontré. También el diccionario de términos literarios de Demetrio Esteban Calderón, tampoco encontré nada. El de Acal, ¿no? de literatura comparada, tampoco encontré nada. Me fui a traducción y traductología de Amparo Hurtado Albir y tampoco hay ningún capítulo concreto sobre juegos de palabras. Así que como tampoco tenía mucho tiempo, me fui a lo fácil, que es el diccionario de la RAE, a ver qué decía. Y ahí sí que definía los juegos de palabras, ¿no? Y lo definía de la siguiente manera. Dice: juego de palabras, empleo de palabras por gracia o alarde de ingenio
en sentido equívoco o en varias de sus acepciones, o de dos o más que solo se diferencian en alguna o algunas de sus letras. Bueno, más o menos, vale, se entiende, pero claro, cuando uno se pone a ver definiciones, viene un problema, que es que hay que intentar definir las palabras usadas en la definición. Y claro, ¿qué entiende la RAE por gracia? ¿No? Entonces, claro, yo me voy a, es una miserable, ¿no? Me voy a buscar qué significa gracia para la RAE, y entonces veo que hay ahí pues una primera acepción que dice que es la cualidad o conjunto de cualidades que hacen agradable a la persona o cosa que las tiene. Y digo, no sé si va a ser esta la definición de gracia, ¿no? Porque, no sé, agradable al oído o a la lectura, hay muchos textos que no son juegos de palabras, ¿no? De repente lo primero que se me ocurrió fue los versos de Becker: por una palabra un mundo, por una sonrisa un cielo, por un beso, yo no sé qué te diera por un beso. Eso es agradable, ¿no? Pero no hay juego de palabras. Por tanto, no creía yo que fuese esa la gracia que estaba incluida en la definición de juego de palabras, ¿no? Entonces me fui a ver otra acepción, que es la cuarta, que define la gracia como perdón o indulto. Entonces tampoco, ahí empecé a pensar que entonces los mayores jugadores de palabras eran los jueces y los fiscales, ¿no? Entonces dije, no debe ir por ahí, ¿no? Y poco a poco fui avanzando en las definiciones de gracia y me encontré con algunas que me parecía que cuadraban más en mi idea de juegos de palabras, que era la novena, que dice capacidad de alguien o de algo para hacer reír. Bueno, por lo menos había ahí una noción de comicidad o de humor que me parecía interesante para lo que yo quería trabajar, o la décima, que definía la gracia como el dicho o hecho divertido o sorprendente. Bueno, entre estas tres yo me iba quedando más con la última, pero la definición de juego de palabras continúa, dice gracia o alarde de ingenio. Bueno, lo de alarde no lo busqué, pero busqué lo de ingenio. Y en el ingenio encontré una primera acepción que dice que es la facultad del ser humano para discurrir o inventar con prontitud y facilidad. Y claro, prontitud y facilidad en un contexto literario no me funcionaba, porque claro, el proceso de escritura y de reflexión de un juego de palabras literario, escrito, no tiene nada de prontitud o espontaneidad, ¿no? Entonces, no me cuadraba esa primera acepción. Otra acepción más, la tercera, intuición, entendimiento, facultades poéticas y creadoras. Bueno, si eso es el ingenio, yo puedo escribir un soneto recurriendo a mi entendimiento, a mi intuición y a mis facultades poéticas y creadoras, pero no hacer ningún juego de palabras, ¿no? Por lo tanto, esa acepción tampoco me cuadraba. La quinta dice que es la chispa, el talento para ver y mostrar rápidamente el aspecto gracioso de las cosas. Otra vez insiste en lo de rápidamente, que no me cuadraba, pero añade lo de gracioso de las cosas. Entonces, entre la gracia y el ingenio, ya había eso ¿quién ha sido? ¿Quién ha sido el gracioso? Entonces, ahí había dos definiciones que la gracia y el ingenio me parecía que iban por ahí. Y para no alargarme mucho más, sí que me interesa comentar el término equívoco, que aparece en la definición de juego de palabras, ¿no? Ahí no hay tantas, o no me planteaba tantas dudas el diccionario de la RAE, porque lo define como que puede interpretarse en varios sentidos o dar ocasión a juicios diversos. Eso sería un equívoco según la primera acepción. También, según la tercera, es la palabra cuya significación conviene a diferentes cosas. Y según la cuarta es anfibologia, es decir, empleo de voces o cláusulas con doble sentido. Vale. Y ahí yo ya me siento un poco cómodo y, según mi propia intuición de lo que sería el juego de palabras, es decir, esa mezcla de dos elementos que tienen que estar presentes en el juego para que podamos hablar propiamente del juego de palabras. Es decir, por un lado, ese efecto que produce en el lector, humorístico, cómico, gracioso, y por otro lado ese doble sentido del equívoco, es decir, algo que hay que decodificar, que deconstruir prácticamente y que descubrir el segundo significado que hay por detrás de un primero más aparente, ¿no? Si falla uno de los dos, si no está uno de los dos, no hay juego de palabras. Resumiendo,
no confundamos juego de palabras con juego con palabras, porque hay muchos juegos con las palabras que o bien no tienen un efecto humorístico o bien no tienen un doble sentido que hay que descubrir. Por ejemplo, la paronimia o la paronomasia, que aprovecho para recomendar la exposición de Marla Jacarilla que está en la sala en la Casa Elizalde, la he visto esta mañana, maravillosa, y hay un ejercicio con la paronomasia. Es decir, la paronomasia, el uso de dos palabras que solo se diferencian en una letra o en un sonido, ¿no? Vale, por ejemplo, no sé, el título de esa maravillosa novela de Cabrera Infante, Tres tristes tigres. Ahí hay juego con la sonoridad, hay juego con, yo creo que podemos hablar de la paronimia, la paronomasia, pero no hay juego de palabras, ¿no? Puede ser más o menos gracioso el efecto que produce, tres tristes tigres, pero no hay doble sentido que haya que descubrir. ¿Cómo dices? ¿Gabriel? ¿No? Tristes tigres. Triscaban trigo. Exactamente, triscaban trigo. Entonces, claro, todo, por ejemplo, efectivamente, los trabalenguas, ¿no? Son juegos con el lenguaje, pero no hay un sentido oculto que haya que descifrar, ¿no? Entonces, no me sirve la paronomasia, ¿no? O, yo qué sé, la rima también es un juego con el lenguaje, de sonoridades, ¿no? De asonancias o de consonancias, pero no suele haber un significado oculto que haya que descubrir y que provoque un efecto de sorpresa y que de ello se derive cierta hilaridad o una mínima sonrisa, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo creo que con eso ya tendríamos un poco situado lo que sería la cuestión teórica de esta conferencia, ¿no? Dicho eso, voy a pasar ahora a un poco tratar cómo traducir estos juegos de palabras, es decir, cuando encontramos en un texto doble sentido y efecto cómico, ¿cómo lo traducimos? Entonces me he permitido aquí una pequeña disquisición también. He hecho una especie de fenomenología del traductor de juegos de palabras. ¿Cómo se siente el traductor de juegos de palabras cuando utiliza unas estrategias de traducción u otras? Esto tampoco me he ido a hacer grandes estudios, no me he pasado horas en la Biblioteca Nacional, sino que ha sido un poco a través de la propia práctica y la reflexión de mi oficio como traductor, que he establecido 7 estrategias de traducción de juegos de palabras y cómo se siente el traductor o la traductora cuando utiliza unos u otras. Entonces ahora os voy a decir cuáles son. La eliminación. Bueno, voy a ir, digamos, de más patillero a menos, ¿vale? Es decir, tenemos un juego de palabras, no conseguimos traducirlo, pues lo eliminamos, ¿no? Quitamos ese trozo y seguimos para adelante. ¿Cómo nos sentimos? Bien, bueno, yo creo que como un delincuente, ¿no? Se siente un delincuente habiendo hecho realmente, haber cometido pues un atentado contra el oficio y el código deontológico. Siguiente estrategia, no sé si podríamos hablar de estrategias, pues la omisión, no hay que confundir la eliminación con la omisión. La omisión no es que recortes el fragmento y lo elimines, sino que haces como si no hubiese juego de palabras, traduces literalmente y tiras para adelante. ¿Cómo se siente el traductor ante la omisión? Mejor. Como un pecador. Si antes era un delincuente, ahora se siente un pecador, ¿no? Está pecando y por lo tanto un acto de contrición pues a lo mejor podría llegar a hacerse perdonar, ¿no? Tercera estrategia de traducción, la paráfrasis, es decir, que bueno, detectamos el juego de palabras, no podemos traducirlo con otro juego de palabras y entonces lo que hacemos es explicarlo, ¿no? Explicar el chiste. Ya sabemos que dentro del propio texto, porque en la omisión en el anterior podíamos a lo mejor poner una nota al pie, lo omitimos pero ponemos una nota al pie. Vale, no, aquí es dentro del propio texto, hacemos una paráfrasis, una explicación, una glosa y nos sentimos
como un cura, ¿no? Que está, digamos, dando el sermón y explicando los secretos de la Biblia y de cómo interpretar las Sagradas Escrituras, ¿no? En cuarto lugar, tendríamos la compensación, ¿no? Que los traductores y traductoras conocemos muy bien, el recurso a la compensación, que sería, bueno, detecto el juego de palabras, no lo puedo reproducir, pues lo hago en otro lado, hago otro juego en otro lado y así compenso, ¿no? ¿Cómo nos sentimos cuando hacemos esto? Con unos chamarineros, como unos... Pues como un trilero, yo había puesto un trilero. ¿Dónde está la pelotita? ¿Dónde está la pelotita? Cambio el juego y me voy a 30 páginas después o 30 páginas antes y, bueno, por lo menos he compensado y he logrado el efecto, no en el mismo lugar ni de la misma manera, pero en otro, ¿no? Quinta estrategia, la sustitución. Es decir, detectamos el juego de palabras, por ejemplo, como decíamos antes, una paronomasia, pero no somos capaces de reproducir ese mismo juego de palabras en ese mismo lugar y hacemos otro distinto, lo sustituimos por otro, pero en el mismo lugar y que, bueno, genere más o menos un efecto parecido, ¿no? En ese caso, ¿cómo nos sentimos? Como un chapuzas, ¿no? Como un... que conseguimos ahí hacer manitas, ¿no? Hemos hecho un poco de quitamos por aquí, ponemos por allá y conseguimos lo mismo, ¿no? La sexta, la recreación. En la recreación, ojo, aquí ya detectamos el juego de palabras. Somos capaces de reproducir el juego de palabras, es decir, si era eso, pues yo qué sé, un anagrama, hacemos un anagrama, pero el contenido semántico no conseguimos reproducirlo, ¿no? Pero bueno, el efecto y el juego sería el mismo, entonces nos sentimos como un artesano, ¿no? Es decir, ya, pues un ebanista, un rollo, ¿no? Y ya el último, que sería la equivalencia, que sería cuando ya lo conseguimos todo, ¿no? Reproducir el juego de palabras, la misma estrategia, el mismo efecto, con el mismo contenido semántico, y ahí es cuando ya nos sentimos Dios, bueno, ahora he dejado un artista, ¿no? Ya somos unas artistas y es cuando podemos decirlo de que no hay dicha más pura que la del traductor de juegos de palabras y está el efecto de eureka, ¿no? Eureka, lo encontré y la he clavado, ¿no? Bueno, no sé qué os ha parecido, muy patillero. Bueno, en todo caso me va a servir, aunque parezca que no, me va a servir porque ahora con los ejemplos de Letellier, de los 2 libros que he traducido, uno de los cuales todavía no estaba publicado, pero lo haré en breve, y otro que revisé la traducción porque era una traducción más antigua, pues voy a intentar mostrarlos y deciros si he recurrido a la eliminación, que no, yo digo que no hay ninguna porque no tendría sentido mostrar aquí nada, o si ha habido omisión con nota al pie, o si ha habido recreación, o si ha habido equivalencia, o si ha habido sustitución, etc. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Si hay preguntas entre medio, ¿queréis interrumpir? ¿Añadir alguna octava estrategia de traducción? No sé que hay muchos traductores y traductores. Siempre había una de dejarlo en la lengua original. Dejarlo en la lengua original, es decir, no inmutarse, ¿no? La inmutación, ¿no? Pensaré en ello. ¿Cómo te sientes? Vale, pensaré para la siguiente. Una octava, vale. Vale, si no, os hablo un poco de Letellier para introducir al autor y luego veremos algunos de sus juegos de palabras y cómo he intentado traducirlas, ¿vale? Letellier, escritor francés, nacido en el año 57, matemático de formación, periodista también, autor de más de una treintena de títulos, miembro y presidente del Oulipo, que mencionaba Gabriel Ormaechea al principio, ¿no? El Ouvroir de Littérature Potentielle. No voy a hacer aquí ninguna explicación de lo que es el Oulipo porque me iría de tiempo. Doy una charla sobre el Oulipo. Pero bueno, simplemente que sepáis que es un grupo que se fundó en el año 60, que mezcla normalmente escritores y matemáticos, científicos y artistas, y que tiene un componente lúdico muy importante y que el sentido del humor suele estar muy presente también en las creaciones de los autores oulipianos. Y Letellier no es una excepción, sino todo lo contrario, ¿no? Sería quizá el paradigma del escritor oulipiano
chispeante amante de los juegos de palabras y de los juegos con palabras y contra palabras y además, a pesar de ello, el ganador, por ejemplo, del premio Goncourt hace 3 años, convirtiéndose en el Goncourt más vendido de la historia de Francia, más de 1.300.000 ejemplares vendidos, más de 30 idiomas traducidos, ¿no? Entonces, bueno, pues este hombre tiene juegos de palabras en abundancia en sus libros y a mí me ha tocado traducir algunas, ¿no? Os voy a leer algunos de los títulos de sus libros para que veáis cómo incluso ya desde el título tiene ese componente juguetón y a menudo humorístico, ¿no? Tiene, por ejemplo, los amnésicos no han vivido nada inolvidable. Pregúntaselo al mudo. Estoy traduciendo literalmente, estos no están publicados en castellano, ¿eh? Pregúntaselo al mudo, que es una serie de diálogos socráticos de calidad entre un maestro y un discípulo. Je m'attache très facilement, algo así como me encariño muy fácilmente, ¿no? Que ganó el premio a la mejor novela de amor del año 2007. Este me encanta, se está representando ahora en Francia, en París, en un teatro. Moi et François Mitterrand. Solo ya el orden ya marca claramente, ¿no? ese tono jocoso. Toutes les familles heureuses, todas las familias felices, que es el último que he traducido, que se publicará en febrero en 6 barras. Es una cita de la primera frase de Ana Karenina, pero es además un libro autobiográfico y habla de su propia familia y de felicidad. No hay nada, ¿no? Es una ironía absoluta. O algunos con juegos de palabras, por ejemplo, Joconde jusqu'à 100. Cuento hasta 100 con una paronomasia con la Joconde, porque son 100 visiones de la Mona Lisa. En fin, para traducir todas estas, o la propia anomalía, que en realidad es un anagrama, como luego mostraré, de una frase en latín que aparece dentro del propio libro, ¿no? Bueno, pues es un poco para que os quedéis con algunos títulos de Hervé Letellier. Entonces, si os parece bien, si no también, voy a comentar algunos juegos de palabras, un poco por orden de dificultad creciente, no por obras, sino por dificultad creciente. Empezaré con algunos ejemplos de polisemia, seguiré con la homonimia, luego la homofonía, luego la paronimia y luego ya terminaré con algunos juegos más sofisticados como el calambur, el anagrama o el contrapié, que todo eso lo podemos encontrar son 3 novelas de Letellier de las que voy a hablar, que son La anomalía, Todas las familias felices y No hablemos más de amor, que tradujo Roche Galapón hace 12 o 15 años. Se publicó en Grijalbo, pero que el año pasado salió en 6 barral y para eso es para lo que me pidieron que hiciese una revisión por si había cositas que se pudiesen a lo mejor haber escapado, ¿no? Entonces, empiezo con la polisemia. Un juego de palabras relativamente sencillo, es decir, una palabra que pues, etimológicamente tiene diversos significados y eso permite jugar con el doble sentido que decía al principio y que uno de ellos, el menos inesperado, quizás el que provoca el regocijo o la gracia o la risa. Este primer ejemplo no lo voy a mostrar en la pantalla porque es una página entera de texto, entonces os voy a pedir que prestéis atención. Lo voy a leer solo en castellano porque como es un juego hay 3 palabras que son polisémicas y que son las que producen el juego de palabras, pero como es el mismo contenido semántico se puede traducir literalmente, no hace falta que lo lea en francés. Esto es muy fácil y consigues hacer la equivalencia sintiéndote como Dios, pero te sale gratis, porque solo tienes que traducirlo prácticamente de manera literal. Os la leo. Os pongo en contexto, es de esta novela que se titula Todas las familias felices. El narrador, Hervé Letellier, porque es un libro autobiográfico, cuenta la muerte de su padrastro, que es el que le da el nombre, Letellier es el apellido de su padrastro, y él está en Nueva York y vuelve de entierro, y cuenta un poco de entierro. Dice así: de modo que me enteré de la muerte de Guy estando en Nueva York. Arreglé a distancia las cuestiones logísticas. Luego volví.
para el entierro. Fue entonces cuando descubrí que mi madre estaba loca. Entendámonos, siempre he sabido que mi madre estaba loca, pero no es momento de hablar de ello. Mi madre había perdido el contacto con la realidad hacía tiempo, pero su marido gestionaba con tanto orden las cosas del día a día que había logrado ocultar la evidencia. Con su desaparición, la locura materna adquirió tintes grotescos. El tanatorio estaba casi vacío. Éramos 5 personas, tal vez 6. Esos hombres de la muerte, que son los tipos de las pompas fúnebres, tienen su propio vocabulario. Mi madre tiene el suyo, más espontáneo. No hablan el mismo idioma. Una vez el cuerpo listo y acomodado sobre la seda del féretro, uno de los hombres de negro se volvió hacia mi madre y le preguntó con delicadeza: ¿quiere que se lo presentemos, señora? ¿Presentármelo? Se indignó mi madre. Pero si ya lo conozco, que es mi marido. Esta es la primera. El empleado debía de haberlas visto de todos los colores y pasó a explicar los detalles del protocolo. Lo que deseaba saber era si queríamos que el féretro permaneciera entreabierto para que, siguiendo una tradición más bien macabra, los allegados pudieran ver por última vez el rostro del ser querido. Pero lo formuló de esta manera: ¿quiere que haya exposición? ¿Exposición de qué?, preguntó mi madre con voz inquieta, aunque enseguida añadió con una racionalidad que pareció tranquilizarla: tenía muchas corbatas. El hombre la miró desconcertado. Finalmente llegó el momento de fijar la tapa del féretro. De todos modos ya no quedaba nadie. Vamos a cerrar, señora. Mi madre le echó un vistazo al reloj. ¿Cierran a mediodía?, se escandalizó. No pude contener la risa. Y fue entonces cuando supe que era un monstruo. Bueno, los 3 ejemplos: cerrar, exponer y el primero presentar. Polisémico, ¿no? Para las polisémicas funcionan igual en francés y en castellano. Bueno, igual hay que hacer algún pequeño ajuste, pero no hay mayor dificultad, ¿no? Vale, pero no siempre ocurre esto, ¿no? Hay veces en que la polisemia pide no solo la equivalencia o no solo permite la equivalencia, sino que hay que hacer una adaptación, una recreación. Y son los ejemplos que os voy a poner ahora. En el caso nuevamente de este libro, Todas las familias felices, hay un momento en el que Berretteri habla de la relación con su madre, ya al final un poco de su vida, y dice que su madre siempre pedía bistec con patatas fritas cuando iba a cenar por ahí. Y él intentaba llevarla a restaurantes exóticos, pero no lo conseguía. Entonces, lo que dice es que cuando lo intentaba siempre se producía un échec cuisant, si on peut utiliser ce cliché. Claro, cuisant, en ese sentido, pues es tanto cocinado como un fracaso estrepitoso, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tenemos ese juego de palabras que cuando lo detecta el lector francés y cuisant, claro, tal, pues te hace como gracia, porque detectas el significado segundo, ¿no?, o metafórico del cuisant. Claro, aquí hay que encontrar también un término que más o menos pueda funcionar de manera polisémica, pero claro, no puedes decir eso un fracaso cocinado en castellano ni algo así. Entonces hay que encontrar, pues hay que recrear el juego de palabras y encontrar otro. Si a alguien se le ocurre alguna, porque sé que nos ha procesado en la sala, si de repente que lo diga, porque a lo mejor podemos mejorar mi traducción, que todavía no está publicada en el caso de todas las familias. Lo que se me ocurrió aquí fue, pues eso, buscar un término que fuese también del campo semántico de la cocina y que pudiese aplicarse a este fracaso, ¿no? Entonces lo que puse fue que cuando intentaba llevar a su madre a restaurantes exóticos, pues tenía que librar una lucha encarnizada, si se me permite el lugar común, condenada al fracaso. Bueno, pues buscar de la carne encarnizada, veo caras aquí no muy convencidas ya, pero pensar que, bueno, que a 15 euros con suerte la página pues tampoco puede ser. Bueno. Igual habrías podido formular una frase como que a algo le faltaba un hervor. También, ¿por qué no? A la madre le falta un hervor, seguro. Sí, pero había que buscar, pero había que buscar el fracaso, ¿no? Como el tema, pero bueno, sí, esto todavía no está ni siquiera corregido, ¿no? Tomo nota, gracias, Ricardo. Siguiente ejemplo, polisemia con recreación, pero al mismo tiempo omisión.
Es decir, que aquí tuve que encontrar un término que funcionase, pero aquí nos vimos obligados a omitir algo porque era una frase que Aubert Leterrier utiliza citando a Jacques Prévert, y claro, al hacer el cambio y la adaptación ya no es la frase de Prévert, entonces no vamos a decir como decía Prévert, ¿no? Entonces bueno, ahí hubo una pequeña omisión con adaptación o recreación. El texto es el siguiente, dice, bueno, esto pertenece al libro Assez parler d'amour, ¿no? Es decir, No hablemos más de amor, que tradujo Rose Galapon, y el original decía esto, ¿no? Yves déteste les religieux, les juifs ni plus ni moins que les autres. Dans les églises, disait Prévert, il y a toujours quelque chose qui cloche. Entonces, para los que sepáis francés, quelque chose qui cloche es literalmente, bueno, literalmente esto, diríamos, cuando tenemos algo que chirría, algo que no funciona, algo que está mal, pero al mismo tiempo cloche es campana, ¿no? Entonces, tienes cloche, que es campana, es un sustantivo que está también jugando con cloche, clocher, verbo, que también hay ahí un salto gramatical. Bueno, claro, no podíamos traducir literalmente como chirría. ¿A alguien se le ocurrió? Aquí lo que se me ocurrió fue esto. Yves detesta a los religiosos, a los judíos ni más ni menos que los demás. Las iglesias, como dijo el poeta, no tienen cura. Bueno, quitar Prévert, pero hice ese juego entre cura religioso, sustantivo, y cura, que puede ser un sustantivo, pero viene el verbo curar, intentando un poco también reproducir esa variedad gramatical y haciendo un juego de palabras que tuviese cierta gracia. No llega a ser lo que consiguió Prévert, ni mucho menos, pero bueno, un ejemplo de cómo aquí también tuve que recrear el juego, pero omitiendo la referencia a Prévert, ¿no? ¿Sigo? Venga, vamos a ver ahora un juego de palabras basado en la homonimia. La diferencia con la polisemia es que el origen etimológico en la homonimia no es el mismo, ¿no? En este caso, si queréis, cloche, por ejemplo, era campana, pero el verbo clocher también viene del mismo origen, ¿no? De campana, ¿no? O las que hemos visto antes también, las tres de Aubert Leterrier, ¿no? Es decir, cerrar el féretro o cerrar el tanatorio es el mismo origen. En cambio, en la homonimia es pura coincidencia, puro azar. Entonces, en este caso, en la anomalie, una pequeña explicación del argumento de la anomalie. La anomalie, que es la que consiguió el premio Goncourt, es una novela que podemos calificar de ciencia ficción, en la que un avión Air France de París a Nueva York aterriza con sus 243 pasajeros y tripulación a bordo, y 106 días después ese mismo avión con esos mismos 243 pasajeros vuelve a aterrizar. De manera que aparecen todos los personajes doblados, se tienen que enfrentar a su doble, aunque a lo mejor hay alguno que se ha suicidado entre medias, o algunos que se han separado y por lo tanto ya no es lo mismo. Bueno, en este caso está uno del personaje, que precisamente es el que se suicida, que es Victor Miesel, que es un escritor que curiosamente escribe una novela que se titula La Anomalie, y está ya celebrando el segundo Victor Miesel, el que no se ha suicidado, porque cuando llega a 106 días después todo ha ido tan rápido que ya el éxito ha sido fulgurante y pues ya disfruta de las mieles del éxito y está brindando con Omedoc, que es un Burdeos, si no estoy equivocado, con su agencia literaria, ¿no? Y está súper chispeante, está brillante y tal, y empieza a encadenar frases maravillosas y en un momento dado le dice «Je suis sous Omedoc, Clémence». C'est la sola explicación, la sola explicación a su brillantez expositiva y discursiva. Claro, Omedoc es el vino este, que la denominación es Medoc, pero luego también está el Omedoc. De hecho, en una primera versión, Aubert Leterrier ponía Medoc, y luego lo cambió porque iba mejor para el juego de palabras. ¿Por qué? Porque Medoc popularmente significa también, la gente que vivís en Francia, medicamento, ¿no? Entonces, être sous Omedoc es estar bajo alta medicación. Entonces, claro, ¿cómo traduces esto? Bueno, entonces aquí yo recurrí a la sustitución. Esto era una homonimia, Omedoc, el vino, y Omedoc, alta medicación, que no tiene el mismo origen etimológico, y lo sustituí por una paronimia con neologismo chapucera. Y aquí es cuando, este es el del chapucero, ¿no? ¿Qué hice?
Bueno, para empezar, le cambié el vino y él no toma Medoc, toma Medoc, como en la versión original, porque me da mejor para el juego de palabras. Y entonces le dije, estoy bajo los efectos del medicamento. Entonces, medicamento, paronimia, pero con neologismo porque el medicamento no existe. Siempre con la misma idea de buscar el efecto que tiene en el original, a veces a través de pues, otras estrategias, ¿no? Vale. Otro ejemplo, homofonía, coincidencia de sonidos, con recreación en este caso. Este era muy complicado. Esta es la anomalía. En la anomalía meten a los que llegan en el segundo vuelo, los meten a todos en un hangar, ¿no? Para tenerlos militarmente controlados y los escuchan con unos micrófonos para ver qué dicen, por si descubren algo, y ese mismo, lo que van diciendo, los retenidos, va siendo transmitido por ordenador a la sala de mando y subtitulado al mismo tiempo por una inteligencia artificial o un traductor automático que escucha lo que dicen los personajes y lo va subtitulando directamente, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que a veces comete fallos. Como aquí, hay dos personajes que están hablando y uno le dice al otro ¿café americano? ¿No? Si quieren un café americano, ¿no? Y el subtitulado de los militares que están ahí, que están diciendo, dice ¿What did the American? Porque entiende que café americano, como veis ahí, café americano, qu'est-ce qu'il a fait l'américain? ¿Qué ha hecho el americano, no? Y pues dice What did the American? Donde los simplemente decía ¿qué es un café americano? Café americano. Claro, aquí yo tenía que buscar con la frase café americano algo homófono y traducirlo mal al inglés. Entonces, café americano. No sé si se os ocurre algo, pero café americano. No sé, no se me ocurre nada. Al final dije, what faith American? Es decir, ¿qué fe americano? Teniendo en cuenta que luego la religión tiene mucha importancia en la novela, pues me venía bastante bien, ¿no? Es decir, se equivoca y dice, ¿qué fe americano? Bueno, como veo caras de escepticismo por ahí, hay que decir que evidentemente todo esto son apuestas, bueno, pues un poco arriesgadas de intentar recrear también en la traducción. Hay que realmente pues, concebir la traducción como una recreación, porque si no, pues simplemente te limitarías a poner, no sé, notas al pie y explicar los juegos de palabras, ¿no? Evidentemente, los personajes son franceses, hablan en francés, no dicen café americano, dicen café americano. Claro, entonces también es verdad que el lector tiene que hacer como, cambiar un chip y por lo menos asumir que está leyendo una traducción y que los juegos de palabras no pueden funcionar igual que en el original, ¿no? Es como cuando tradujiste a Rabelais y se pone a hacer contrapiés, pues es evidente que esos contrapiés, que son juegos de palabras, como luego veremos, muy literales, no son los que hacía Rabelais, hay una recreación, hay una reescritura, ¿no? Bueno, aquí por ejemplo, pongo recreación porque no es una homofonía perfecta como en francés, ¿no? Café américain y café américain sería homofonía perfecta, mientras que café americano y café americano hay una letra que baila, ¿no? Entonces estaría más cerca de la paronomasia de nuevo que de la homofonía pura, ¿no? Ahora, ejemplos de paronimia en el original que yo he intentado reproducir o recrear con otra paronimia, pero que semánticamente no es exactamente lo mismo, ¿no? Si no sería equivalencia, ¿no? Como decía al principio. Vale. En este caso es de la anomalía también y está hablando de Victor Miesel, que es este escritor, que cuando se vuelve tan famoso y aparece el segundo Victor Miesel, resulta que su exnovia está diciendo por ahí que ella seguía siendo la novia de Victor Miesel, y no solo eso, sino que le había dedicado el libro La Anomalie a ella, como veremos después, ¿no? Diciendo que es un anagrama de su propio nombre. Eso lo veremos después. En todo caso, aquí está hablando de Helena y dice esto. Le matin où Helena l'avait quitté, l'automne dernier, au Wepler, en sirotant son sempiternel double des 4 crèmes très allongé sans trop de crème, s'il vous plaît, elle avait tenu à lui apprendre qu'elle avait un amant depuis toujours qui m'abaisse bien, lui. Bueno, esta mujer, esta Helena, es rusa, por tanto habla un francés aproximado, y dice qui m'abaisse bien, lui, cuando quería decir qui me baise bien, lui,
Me baise es me folla bien, pero dice me baisse, ¿no? Que es como me degrada, ¿no? Me rebaja, se equivoca, ¿no? Y entonces sigue el texto. Victor avait été si surpris qu'il lui avait fait répéter la phrase, hein, et elle s'était exécutée furieuse en détachant mieux les syllabes. Qui me baise bien lui. Aquí es curioso porque ahí lo pronuncia bien ella, pero lo escribe mal. Pues sería con una S, bueno, parece una Z. Bueno, aquí ya cosas de Alberto Diete. Bueno, ¿cómo ha descubierto que lo escribía mal? Bueno, en todo caso, la traducción me queda así. La mañana de otoño en que Aliana, no Elena, Aliana, luego veréis por qué, lo dejó en el Wepler mientras sorbía su eterno doble descafeinado expreso muy largo con un poco de leche pero no demasiada, quiso dejarme claro que siempre había tenido un amante y que él sí que me falla bien. Paronimia, a veces me falla en vez de me falla, ¿no? A Víctor le extrañó tanto la frase que se la hizo repetir y le puso todo su empeño furiosa separando lo mejor posible las sílabas. Él sí que me folla bien. Aquí de nuevo, cambio de letra, pero fonéticamente se reproduce lo del original, ¿no? Bueno, aquí estoy bastante orgulloso de la solución. pero bueno, bueno, sí, los juegos de paronimia sí suelen darte, pero no es equivalencia, porque ABC, que es degradar, rebajar, no es lo mismo que fallar, aunque bueno, tiene connotación negativa, pero si hubiese conseguido una palabra parónima y que además dijese lo mismo, que significase degradar, entonces yo consideraría que había hecho pues una equivalencia y ya me sentiría como un artista y no como un artesano. Si queréis luego, si da tiempo lo hablamos, pero yo a veces me siento mejor cuando me siento artesano que artista, porque noto que ahí he trabajado más, ¿no? Que me ha costado más y que he tenido que bricoler, ¿no? Para conseguir una solución. Vale, paronimia, aquí con sustitución, ¡guau! Esta sí que es complicada, aquí me vais a matar. Aquí, esta es de la anomalía. Aquí hace un juego con una frase de Mallarmé, que la estudiábamos, ¿verdad, Albert? No sé si con Llobet o con quién, que es el libro de Mallarmé, Un coup de dé jamais n'abolira le hasard, ¿no? Traducido en castellano como una tirada de dados no abolirá jamás el azar. Aquí lo que ocurre es que uno de los niños, una de las viajeras del avión se ha desdoblado y tenía un hijo pequeño que no iba en el avión. De manera que el hijo pequeño tiene ahora dos madres y tiene que decidir con cuál se va. ¿Vale? Y entonces el niño decide, se le ocurre, dice, pues mira, tiro los dados y lo que salga me voy con ella, ¿no? Pero entonces dice el narrador, un coup de dé jamais n'abolira le bazar. Le bazar, aquí entendido como el follón, el lío, el problema, ¿no? Entonces, claro, como encontramos la referencia a Mallarmé con una palabra que ya está institucionalizada en la traducción, que es azar, ¿no? El libro de Mallarmé, que además azar sea parónima de azar y que signifique follón, merde, problema. Yo no la encontré. Es decir, podríamos hacer una de las dos. O sea, podemos encontrar una palabra parónima de azar, por ejemplo, azur, ¿no? El azur del cielo. Oh, qué bonito, vale, pues una tirada de dados jamás abrirá el azur. Oh, qué bien, pero no está diciendo problema, follón, dilema, que es ese de tener que elegir o no, entre una madre y la otra, ¿no? O podríamos haber dicho, pues una tirada de dados no abolirá nunca el problema. Vale, pues lo traducimos literalmente, pero no hay juego de paronimia. Entonces aquí, después de mucho dar vueltas, se me ocurrió pues, sustituir el juego parónimo por un juego de intertextualidad y de injerto entre dos frases conocidas, que son la de Mallarmé y la de Sartre de estamos condenados a ser libres, que es lo que le pasa al niño, que está condenado a ser libre, ¿no? Y entonces, pues, me inventé esto. Fusionando a Sartre y a Mallarmé, se podría decir que en este caso una tirada de dados no abolirá jamás la condena de ser libres, ¿no? Ya sé,
nunca hay que hablar con el autor de estas cosas, pero yo se lo comenté, se descojonó y me dijo que le parecía bien. Además, claro, hay que ir con cuidado, a lo mejor imagínate que al autor le repatea Sartre y nota, pero no, porque la última página del libro, que he traído el libro por ahí, ¿no? El texto se disgrega, si alguien lo ha leído, y se empiezan a perder letras y se convierte como en un reloj de arena y va cayendo como si fuese... y la última palabra es... hay tres, es être, sable, fin. Arena fina, pero ese fin son las últimas dos granitos de arena, que es además fino y fin del libro. Bueno, pues ese être, él comentó en un encuentro que tuvimos que era una referencia al être et le néant, el ser y la nada de Sartre. Pues ya está. Por lo menos tengo ahí esa referencia a Sartre, que a lo mejor los lectores franceses, al ver al final lo del être, la hacen más directa. Los españoles, si ven ser, a lo mejor no la hacen. Entonces, pues bueno, metí aquí un poco también compensando a Sartre, ¿no? No sé si queréis tirarme tomates, tirarles. Calambur. Empezamos ya, para terminar, porque ya son menos 10, 3 juegos de palabras más sofisticados. El calambur, el anagrama y el contrapié. El calambur es muy... antes de poner eso, calambur es muy aficionado, el relotería de los calambures. El calambur es, por si no lo sabéis, tengo la traducción que da la academia, pero es un juego de palabras en el que se parten de manera distinta los términos de una frase y sale otra cosa. Por ejemplo, el ejemplo que da el diccionario de la RAE es este esconde y disimula. ¿No? Este esconde y disimula, o este esconde y disimula, o otra muy clásica es yo lo coloco y ella lo quita. Yo lo coloco y ella lo quita. Pues el Alberto es súper aficionado y en ese libro que se titula Les amnésiques n'ont rien vécu d'inoubliable, los amnésicos no han vivido nada inolvidable, que son pensamientos, hay varios calambures. Por ejemplo, todos empiezan con la frase je pense. A ver cómo traduciríamos esto, ¿no? Dice, je pense que, hablando de la ocupación nazi, ojo, je pense que dans occupation, il y a occupation. Es decir, Mercedes, en el culo pasión, ¿no? Ocupación suena exactamente igual que en el culo pasión, ¿no? Un calambur, perfecto. Bueno, pues esto en una obra de Letelier lo encontramos a menudo, ¿no? Entonces, claro, ponte a traducirlo. Es muy divertido, ¿no? Yo es lo que más me divierto. Pero, por ejemplo, en Todas las familias felices está hablando de un tío abuelo que se llamaba Léon, y entonces dice son mari Léon, qu'il appelait en privé que second de Léon, vocable que j'interprétais d'abord comme second de Léon, Léon segundo, avant de comprendre qu'il s'agissait bien sûr de second de Léon, ¿no? Ese gilipollas de Léon, ¿no? Bueno, pues ahí, claro, te pones a... ¿no? ¿Cómo hago este juego? Gilipollas, empiezas a buscar sinónimos de idiota, imbécil, capullo y no te sale nada. Se me ocurrió algo como el ego de León, que yo entendía como el ego de León y luego era el Lego de León. Y ya había obsesionado, y eso fue Semana Santa pasada, estaba aquí en Barcelona con mi madre, que la tengo ahí, y ella me dice, ¿por qué no piensas en vez de tanto en el insulto en lo de segundo? No sé, segundón o algo así. Y ahí se me iluminó con el segundón, ¿no? Entonces, gracias a mi madre se me ocurrió esto. Su marido León, al que aludía en privado como segundón León, término que yo interpretaba al principio como segundo León, antes de entender qué significaba, obviamente, segundón León, ¿no? Entonces, vale, obviamente con y segundón no tienen la misma fuerza, pero por lo menos son dos términos peyorativos que juegan ambos con el calambur, ¿no? Y que, bueno, pueden un poco funcionar de la misma manera, ¿no? Casi una equivalencia. Pero bueno, se hace lo que se puede. Como ejemplo el calambur. Como ejemplo el anagrama. El anagrama es, pues eso, una palabra en la que mezclamos las letras de orden y sale otra palabra distinta, o una frase, sin que se quede ninguna letra fuera y sin que añadamos ninguna letra, ¿no? Entonces, bueno, cuando tenía que traducir la anomalía, digo, jo, qué fácil este título, ¿no? La anomalía,
me había tocado traducir otros títulos mucho más difíciles, pero de repente llega uno a la página 271 y se encuentra lo que os decía antes, que esa exnovia o novia de Victor Miese dice l'anomalie pour un anagramme amo Ilena elle, j'aime Ilena elle, ¿no? Efectivamente, las letras de l'anomalie son amo Ilena elle, cambiado de orden, e Ilena es el nombre del personaje femenino. Entonces aquí tenemos tres opciones, ¿no? O bien dejamos el título en francés, l'anomalie, en ese caso, y decimos, tiene por anagrama amo Ilena L, que amo Ilena L no está en español, en original es latín. Pero claro, si has estado diciendo todo el rato que el libro se titula La anomalía, el libro que escribe Victor Miesel dentro de la anomalía, pues ahí es raro no citarlo en francés. Otra opción sería decir, el título original en francés es anagrama de tal. Vale, hay traductores que lo han hecho así en otros idiomas, pero yo creí que era, bueno, un poco en coherencia con todo lo que estáis viendo, que era mejor pues, hacer un anagrama en castellano con la anomalía. Y por eso le cambié el nombre. Y no se llama Ilena, sino se llama Aliana, ¿no? Aliana, ¿no? Que me sonaba a nombre así un poco también como del este, lo busqué que existiera, le pregunté al autor si Ilena no era una novieta suya a la que le estaba haciendo un guiño, porque ahí también te la juegas, ¿no? Estoy esperando a que salga el libro para tal, y resulta que la chica de repente ve que le ha cambiado el nombre, y me dijo que no, pues el personaje se llama Aliana a lo largo de toda la novela. Y ya como último juego ya sofisticado, el contrapié, que el contrapié es ese juego que Rabelais un poco, no sé si inventó, por lo menos fue de los primeros en usarlo en literatura, que es que en una frase hay dos fonemas o dos letras, generalmente al inicio de dos palabras distintas, que invirtiéndolos cambia el significado, lo que decíamos antes de significado oculto, y en el caso del contrapié, con una connotación psicalíptica, vamos a decirlo por no decir guarrilla o escatológica o así, ¿no? Y entonces aquí nos lo encontramos con el texto de Assez parler d'amour, que es un personaje que está dando una conferencia importante en un congreso sobre, que lleva por título, a ver si lo encuentro, ¿Pourquoi la concierge est-elle dans l'escalier? ¿Por qué la conserje está en la escalera? Es el título del congreso al que va este personaje, esta mujer, y hace un discurso estupendo, magnífico, lleno de juegos, de brillante, y termina un poco diciendo esto: Je ne signalerai pas non plus les contrefaits, bien que les concierges se remarquent à leur avidité. Entonces, eso del contre-P, que es lo de cambiar las letras, aquí os lo he marcado en negrita. Bueno, lo veis un poco en negrita, que es a ver, los contrapiés no hay que explicarlos, pero en una conferencia hay que explicarlo todo, ¿no? Porque la teoría del contrapié dice que tiene que haber tres personas para que un contrapié funcione: el que lo enuncia, el que lo detecta y el que no lo detecta. Y así los otros dos se pueden reír del que no lo detecta, ¿no? Bueno, pues aquí lo vamos a detectar todos, algunos igual de los habéis detectado, otros no, dependiendo también de si sabéis francés. Si cambiamos la C de concierge por la V de avidité, literalmente la frase sería que las conserjes se las ve o se las reconoce por su avidez, ¿no? Bueno, ya la frase es un poco tal, pero si intercambiamos esos dos fonemas queda les convierges se remarquent à leur acidité. Aquí con no es gilipollas, sino que es el sexo femenino, es el coño. Calembour, con vierge, literalmente a los coños vírgenes se reconocen por su acidez. Claro, entonces claro, ¿cómo lo hacemos en castellano, no? Hay que hacerse un nuevo juego. Y a mí se me ocurrió, pues este. Tampoco señalaré las inversiones de letras o sílabas, esta era la traducción ya de Rosada Pont. Yo seguramente había dejado lo de contrapié, pero bueno, es una explicación de lo que es el contrapié. Pese a que las porteras destacan por su afición al horno. Bueno, un poco más soft, un poco más light. Es verdad que hay sustitución de una H muda. Entonces, bueno, pues eso, las horteras destacan por su afición al porno, ¿no? Bueno, y ya tengo tiempo, me da tiempo a explicar un par de cosas al final que quería decir, que era, pues mira,
¿Qué me ha pasado aquí? ¿Ha desaparecido? Me ha censurado el propio... Me ha censurado el propio de esto. Qué fuerte, sí, tenía aquí más cosas. Ah, se me ha quedado la tinta, el tintero encima, ¿eh? Bueno, no pasa nada. No pasa nada, simplemente quería contar un ejemplo de compensación y un ejemplo, pero bueno, se da muy igual, y un ejemplo que sí que me interesaba de sobreinterpretación, ya para terminar. Es decir, de repente yo detecto un juego de palabras, me emociono, lo traduzco, me encanta y le pregunto al autor y me dice, ni de coña. Esto es en la Anomalie, primer capítulo, uno de los personajes es un asesino en serie, ha entrado a matar a su víctima y antes de matarla ha visto que la víctima estaba en el ordenador viendo imágenes. En francés dice l'ordinateur est allumé, sur l'écran s'affichent des images de gazon anglais et de plates-bandes fleuries. Ken, es el que va a morir, avait la main verte. Bueno, gazon anglais, césped, pero también es en argot el sexo femenino. Ya digo, se está viendo porno. Plate-bande fleurie, plate-bande sí también significa plate-bande de asuntos personales y bande es empalmarse, es tener una erección. Y luego, bueno, lo de la main verte, la mano verde en francés no tiene nada que ver con viejo verde, pero yo ya me lo imagino. Y pongo, el ordenador está encendido, la pantalla muestra imágenes de almejas rubias y salchichas alemanas. Ken era un sibarita. Y le digo, ¿qué? ¿Está viendo porno, no? Dice, no. Total, que al final lo dejo literalmente y queda... La pantalla muestra imágenes de césped inglés y de arriates con flores. Ken era aficionado a la jardinería. Mucho más soso, ¿o no? Bueno, sobre interpretación. En fin, y con esto, no sé, os dejo si queréis preguntar alguna cosa, si tenéis alguna inquietud sobre lo que he contado. Pues nada, creo que en la otra sala daban queso y vino y en esta no. Nada, muchas gracias por venir. Si tenéis algún juego de palabras alguna vez que no sepáis resolver, no me llaméis. Muchas gracias.